metabolismo de los lípidos. Recuerden que si alguien necesita hacer una pregunta, abre su micrófono y la hace, o los que no tengan micrófono por el chat, y alguien me avisa porque yo no puedo ver el chat. Bueno, sobre vías metabólicas de los lípidos, este es el panorama. Lo que está en amarillo es lo que vamos a ver. Lo otro ya lo vimos, los hidratos de carbono, o sea, los carbohidratos, los azúcares. Ya vimos toda esta ruta. Ahora lo que vamos a ver son estas rutas. Y esta ruta que está aquí en azul. Entonces, partiendo de ácidos grasos, que vimos la nomenclatura la clase pasada, y la digestión de los lípidos, hoy nos dedicamos a esta ruta. A la ruta de beta-oxidación y lipogénesis. Entonces, estructura y función de los lípidos. El objetivo general es conocer la estructura y función de los lípidos. Vimos estos objetivos específicos: digestión y absorción, estudiar transporte. Nos falta las lipoproteínas, pero lo vamos a hacer en el jueves. Y vamos a ver hoy lipólisis, lipogénesis. Dentro de lipólisis, la beta-oxidación y cetogénesis. Lipólisis, beta-oxidación y cetogénesis. Porque aquí me faltó. Me permiten, yo la pongo de una vez para que les quede completa. La diapositiva que siempre les presentaré de integración metabólica, para que tengan el panorama completo y no por una sola vía. Lo que comemos, ¿cierto? Los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Los carbohidratos, que es el mayor contenido de nuestra dieta, va glucosa, y la glucosa va a los tejidos y hace las vías que ya vimos. O se quema o se almacena como glucógeno, o se quema en la glucólisis, o se va para la ruta de las pentosas. Las proteínas es para la próxima semana, después del examen. Y lo que vamos a ver hoy, las grasas. Ya vimos digestión, ácidos grasos, estructura, función. Y hoy vamos a ver cómo esos ácidos grasos, después de estar almacenados, entonces hacen beta-oxidación y se queman, porque la función de las grasas, la función que vamos a ver hoy de las grasas es producir energía. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando hay un defecto, por ejemplo, en los carbohidratos? Cómo todas las vías se modifican, y miren lo que antes no era importante, ¿sí? En que ahí simplemente almacenábamos hacia arriba las flechas. Lo que antes no era importante, ahora las grasas se vuelven importantes porque no hay manera de utilizar carbohidratos. Entonces ahora consumimos las grasas que teníamos almacenadas, bien para que nos liberen glicerol. Si recuerdan, nuestros glicéridos serán 3 ácidos grasos y un glicerol, para que se libere el glicerol y poder hacer glucosa, importantísima para el cerebro, por ejemplo, o para que se liberen los ácidos grasos sin obtener energía suficiente para el metabolismo. Esta también siempre se las voy a presentar para que recuerden cuáles son las vías que generan energía. Glucólisis, de piruvato hasta acetil-CoA, ¿cierto? Y la que vamos a ver hoy, que es la que más genera energía, este símbolo de peso significa energía, el ciclo de Krebs, que genera energía, y la que vimos la anterior clase, que es fosforilación oxidativa y transporte de electrones, que también genera muchísima energía. En las proteínas no nos detenemos, simplemente decir que el esqueleto carbonado de ellas
de los aminoácidos, pues se quema en el ciclo de Krebs y nos produce energía. Entonces comenzamos la clase de hoy. ¿Qué momento me salí? Listo. Comenzamos la clase. Ubíquense en el hígado o ubíquense en el tejido adiposo, en los adipocitos. Y lo que está viendo allí es un triglicérido, ¿recuerdan? El glicerol, 1, 2, 3 ácidos grasos, y vamos a empezar a metabolizar esos ácidos grasos, esos triglicéridos. Eso es lo que se llama lipólisis, ¿cierto? El metabolismo de los triglicéridos en los tejidos, lipólisis. Y lo hace una enzima. Este nombre ya lo hemos visto, hay lipasa lingual, hay lipasa gástrica, hay lipasa pancreática, y ahora hay una lipasa en los tejidos, se llama lipasa sensible a hormonas, porque la estimulan las hormonas. Y lo que hace esa lipasa sensible a hormonas es ir quitando de a uno, ¿cierto? De a uno va quitando los ácidos grasos. Entonces aquí, hidrólisis con agua, la lipasa se ayuda de agua, libera el primer ácido graso. Entonces, ¿cuántos ácidos grasos nos quedan? 2, y esa molécula se llama diacilglicerol. Vuelve la lipasa, libera otro ácido graso, y entonces nos queda 1, y esa molécula se llama monoacilglicerol, o monoacilglicérido. ¿Sí? Y puede llegar más allá, a eliminar los 3 y nos deja libre el glicerol. ¿Para qué vamos a usar el glicerol? Como les dije en alguna diapositiva, 3 diapositivas más adelante, ese glicerol se va a fosforilar y nos va a producir glucosa. Pero este no es lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy es qué pasa con estos ácidos grasos que están siendo liberados por la lipasa sensible a hormonas. ¿Dónde está la lipasa sensible a hormonas? En los tejidos. Específicamente, ¿en qué tejidos lo puedo encontrar? Pues en los tejidos que almacenan ácidos grasos, básicamente el tejido adiposo y el hepatocito. La gran vía que vamos a ver hoy, en la que nos vamos a concentrar, se llama beta-oxidación. Fíjense que casi todas las vías de la glucosa estaban concentradas en citosol. Ahora vamos a encontrar que las vías de los lípidos usan la mitocondria. El lugar donde ocurre la beta-oxidación se llama mitocondria. Todos los órganos, tejidos de las células del cuerpo pueden hacer beta-oxidación. De nuevo les recuerdo, eritrocito no puede hacer beta-oxidación porque no tiene mitocondria. Y la función principal de esa vía metabólica es la obtención de energía. Bueno, resumámoslo así rápidamente. Estos ácidos grasos, primero hay que activarlos, después los ácidos grasos y los triglicéridos están en el citosol y la vía ocurre en la mitocondria, de tal manera que hay que llevar los ácidos grasos del citosol a la mitocondria. Como son lípidos y el citosol es acuoso, pues no se pueden mover solos, entonces hay que buscarles un transporte. Y ese transporte se llama carnitina. Y una vez que la carnitina lo lleva hasta la mitocondria, ahí se oxida. ¿Quiénes se oxidan? Los ácidos grasos de cadena larga. Ok. Entonces, yo me devuelvo aquí. Perdón un momentico. Yo me devuelvo aquí. Sí. Era aquí. Para preguntarles hasta ahí
si van bien conmigo, si tienen alguna pregunta o sigo. Ok, vamos a ver qué dice el chat. Ok, entonces, me imagino que el sí de Cristian es que siga. El sí de todos es que siga, que me han entendido. Ok, ya va, entonces continuamos. Vamos a la presentación y continuamos. Entonces, resumen ahí. Necesitamos, los ácidos grasos están en citosol. Los ácidos grasos no se pueden mover. Entonces, primero, los activamos. Segundo, los montamos en un transporte. Y tercero, en la mitocondria se queman. Esa es la beta-oxidación resumida. La activación de los ácidos grasos requiere energía. O sea, tenemos que gastar platica. Es como comprar un tiquete para uno subirse en el carro que se llama carnitina. ¿Sí? Entonces compramos un tiquete del bus para subirnos al bus que se llama carnitina y que nos lleve hasta la mitocondria. Entonces, en la mitocondria ya vamos a oxidar. Bueno, las características más importantes de esta ruta es la formación de acetil-CoA. Vamos a coger los ácidos grasos y los vamos a llevar hasta acetil-CoA si el ácido graso es de cadena impar, per-par, y hasta propionil-CoA si el ácido graso es de cadena impar. ¿Sí? Acetil-CoA si es cadena par y propionil-CoA, o sea, dos átomos de carbono, 3 átomos de carbono si es impar. Y lo más importante aquí, fuera de pues, que produce el acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs, es que produce FADH y los NADH. Entonces, primer paso. El primer paso de esto, sí, siempre que... El primer paso de esto es la activación. Les dije, para mover un ácido graso necesito gastar energía. ¿Sí? Tengo que comprar un ticket y el ticket me cuesta 2 ATP. Entonces el ácido graso más coenzima A más ATP me activa el ácido graso y ahora se llama ácido graso CoA o acil-CoA. ¿Sí? Acil-CoA. Y me gasté, aquí aparece un ATP, pero miren hasta dónde llega, hasta AMP, quiere decir que me gasté 2 enlaces de alta energía. Entonces, ATP. Entonces, ¿cuánto gasto en el tiquete para activar? Para subirme al bus de la carnitina, gasto 2 ATP. ¿Y qué es la activación? Que cojo el ácido graso y lo convierto en acil-CoA. ¿Sí? El ácido graso lo uno a la coenzima A, y ese ácido graso ya deja de llamarse ácido graso y ahora se llama acil-CoA. ¿Sí? Acil-CoA. Si el ácido graso tiene un nombre, por ejemplo, palmitato, entonces esto se llama palmitoil-CoA. Pues dejémoslo así, ácido graso se activa y se llama acil-CoA. ¿Cuánto gasté? 2 ATP. ¿Cuánto me costó el ticket? 2 ATP. ¿Sí? El tiquete para montarme en la carnitina me costó 2 ATP. ¿Cuál es el paso 2? Ya tengo el tiquete y ahora tengo que llevar ese ácido graso hasta la mitocondria. ¿Sí? Como ellos no son solubles en agua, entonces no pueden atravesar las membranas y por eso necesitan transporte. ¿Quién es el transporte? El transporte es estoy tratando de encontrarla aquí que se quedó ahí metida. El transporte es la carnitina. Entonces vamos a ver la estructura de la carnitina aquí. La carnitina, esta es la carnitina, es un aminoácido, pero no un aminoácido convencional, sino un aminoácido diferente.
Miren, tiene un grupo ácido aquí y tiene un grupo aminoácido. Eso es la carnitina, un aminoácido. Un aminoácido que de los que se llaman aminoácidos no proteicos, o sea que no hace proteína, simplemente aquí va a servir de transporte. ¿Dónde encontramos carnitina? En los alimentos. Nosotros podemos encontrar en la carne, podemos encontrar carnitina, en otros alimentos, en espinacas podemos encontrar carnitina. ¿Sí? Entonces una dieta balanceada y sana nos da la suficiente carnitina para ayudar a metabolizar las grasas. Muy bien, entonces vamos a ver cómo ocurre esa unión del ácido graso a la carnitina. ¿Sí? Entonces la carnitina, como les dije, en plantas y animales podemos encontrar, es esencial para el transporte de los ácidos grasos desde el citosol a la mitocondria. Entonces vamos a ver. Entonces, el grupo, ¿se acuerdan? El ácido graso que se llamaba acil-CoA, es unido a la carnitina. Entonces, miremoslo aquí en esta. Pues carnitina es esta, más el acil-CoA. Ahora, ¿qué tengo? Acil-carnitina. ¿Sí? Entonces, la carnitina es esta. Y el acil-CoA se va a pegar en este grupo H. Mírenlo aquí. Entonces ahora se llama el compuesto acil-carnitina. Esta es una reacción reversible. Acil-carnitina. Y liberó la coenzima A. ¿Dónde se le había pegado esta coenzima A? Aquí, en el primer paso de activación. ¿Listo? O sea, en la contra del tiquete, ahí tenía la coenzima A. Cuando se pega a la carnitina, se libera la coenzima A. Pero no me preocupes por la coenzima A, que ahora la volvemos a recuperar. Tercer paso. Entonces ya tenemos la activación, ya tenemos la unión a la carnitina y ahora vamos al tercer paso. Este es tercer paso, ¿cierto? Vamos al tercer paso que se llama, el transporte. Entonces aquí que tenemos la acil-CoA que se va a unir, estoy viendo ahora todo el panorama, que se va a unir a la carnitina y se forma acil-carnitina y liberamos la coenzima A. ¿Qué hace la acil-carnitina? Se va para la mitocondria. Aquí está la membrana mitocondrial, ¿sí? Y aquí está la matriz mitocondrial. Entonces, membrana mitocondrial, esto acá es citosol. Entonces, tenemos la carnitina, la acil-carnitina, que va a entrar a la mitocondria. Entonces, para entrar a la mitocondria hay dos proteínas que nos van a ayudar. Una se llama carnitina palmitoiltransferasa, CPT, CPT1. Coge la acil-carnitina y la lleva adentro de la mitocondria. Y allí la acil-carnitina libera, ¿sí?, el ácido graso y queda libre de nuevo la carnitina. Y el ácido graso se pegó a la coenzima A. Acá quedó coenzima A y acá dentro de mitocondria hay coenzima A. ¿Sí? Bueno, y la carnitina vuelve y sale para seguir haciendo el transporte. Entonces, lo resumo de nuevo. El ácido graso activado se pega a la carnitina, se forma acil-carnitina, entra a la mitocondria, se libera la carnitina sale de la mitocondria y el ácido graso quedó activado dentro de la mitocondria. Paso 1, activación. Paso 2, formación de acil-carnitina. Paso 3, transporte. ¿Sí? Y la carnitina regresa al citosol y el ácido graso ya quedó activado y dentro de la mitocondria. ¿Quién saca la carnitina? Otra enzima, otro transportador, ¿sí? ¿Cómo se llama? Carnitina palmitoiltransferasa 2, 1 y 2. Entonces vamos aquí a preguntar cosas.
A ver si me están siguiendo o no me están siguiendo, o si se quedaron dormidos. ¿Están despiertos? Ok, vamos a repetir de nuevo. Ahí se despertaron unos cuantos, espero que los otros 45 estén despiertos. Salgan de la cama, pónganse en una mesa, en una silla. Bueno, empecemos entonces aquí otra vez con esta diapositiva. Me devuelvo. Activación. ¿Con qué lo activo? Con coenzima A. ¿Cuánto me cuesta? 2 ATP. Pero ahí dice que es 1. No, miren que es que ese ATP se hidroliza de ATP a ADP y después a AMP. Entonces eso significa 2 ATP. ¿Sí? 2 ATP. Muy bien. Entonces lo activo. Coenzima A. Me gasto 2 ATP. Lo monto en un bus que se llama carnitina. Aquí lo estoy montando en el bus que se llama carnitina. Llegó el bus, este es el acil-CoA, se montó en el bus y se fue. ¿Se fue a dónde? A la mitocondria. ¿Sí? Entonces aquí está, activado, se montó en el bus, ¿sí? Y se fue para la mitocondria. ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo recibió? ¿En dónde está ese... digamos, la parada del bus se llama carnitina palmitoiltransferasa? Allí entra con esa carnitina y palmitoiltransferasa, entra a la mitocondria, pero no se queda con la carnitina es un bus y tiene que regresar. ¿Y quién lo regresa? La carnitina palmitoiltransferasa 2. ¡Chum! La volvió y la sacó al citosol. Pero el ácido graso sí se quedó en la mitocondria. Y hasta ahí no hemos empezado la vía que vamos a ver hoy. ¿Qué va a pasar con este ácido graso en la mitocondria? ¿Te quedó claro? Ricardo. Ok, bien, Ricardo. Entonces seguimos. Seguimos aquí. Entonces, recuerdan que aquí había soltado la coenzima A para poderse pegar al bus, y aquí el bus lo deja, pues entonces se pega otra vez a su coenzima A que estaba en la mitocondria. ¿Por qué no le cobran? Porque es que el ácido graso dejó su coenzima A en el citoplasma, ya había pagado por ella, pues simplemente aquí se le restituye sin cobrar. Vamos a especular un poco de lo que podría pasar a nivel clínico, con varias cositas aquí. Vamos a especular aquí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hubiera un déficit de carnitina? Yo me pongo aquí. ¿Qué pasaría si hubiera un déficit de carnitina? No se podría iniciar la beta-oxidación. Pues no. No se podría iniciar la beta-oxidación. Perfecto. ¿Qué más? No se podría llevar la acilcarnitina a la mitocondria. ¿No se podría llevar la acilcarnitina o no se podrían llevar los ácidos grasos a la mitocondria? Digo, los ácidos grasos. Ok. Eso es a nivel molecular. Y a nivel de paciente, ¿ustedes qué verían en esos pacientes? Obesidad. ¿Perdón? Obesidad. No estoy muy segura. O sea, no todos los pacientes, no todos los individuos que somos obesos es por déficit de carnitina. Sería una hipoglicemia hipocetótica. Hipoglicemia hipocitótica. Explícale a tus compañeros esas palabras.
Y Sería, vamos por primero, ¿por qué hipoglicemia? se presentaría en periodos de ayuno o pues que unas horas después de comer y sería hipocetótica porque normalmente se generaría la beta-oxidación, pero al no poder procesar los ácidos grasos de cadena larga, pues no va a haber un aumento en los niveles de cetonas y pues la persona va a quedar sin energía. Ok, ¿todos están de acuerdo? ¿O merecen o quieren una explicación más amplia? Acuérdense, mirada clínica en los procesos metabólicos, siempre. Sí, estamos de acuerdo, los lípidos, los ácidos grasos no irían a la mitocondria, pero eso tiene unas consecuencias metabólicas, ¿sí? Si no tengo carnitina, no tengo quien lleve los ácidos grasos que están en el citosol a la mitocondria. Vamos a situarnos en el hígado. Vamos a situarnos en el hígado. ¿Qué aspecto tendría ese hígado cuando no tengo carnitina? ¿Habría hígado graso? Hígado graso, ¿sí? Porque no puedo metabolizar los lípidos, no puedo llevarlos al lugar donde se metabolizan. Entonces, el déficit de carnitina hace que haya un hígado graso. Ahora, les dije, la función de la beta-oxidación es producir energía. Y entonces, si no podemos tener ácidos grasos para producir energía, hay hipoglicemia en los periodos de ayuno. Recuerden que los ácidos grasos siempre se usan en los periodos de ayuno, que siempre tenemos en primera línea los carbohidratos, pero cuando no tenemos carbohidratos, entonces recurrimos a las grasas. Y cuando no tenemos carbohidratos, pues en los periodos de ayuno o en los pacientes diabéticos, ¿sí? Entonces, en los periodos de ayuno, como no hay carbohidratos y no hay ácidos grasos, pues vamos a entrar en hipoglicemia. Y la otra palabra que usaron es de la hipoglicemia, que se fue no cetósica, ¿sí? O con pocos cuerpos cetónicos. Ahorita más adelante vamos a ver que el metabolismo de los lípidos produce cuerpos cetónicos. ¿Sí? Entonces, como no podemos metabolizar los lípidos, pero no hay, por eso no va a haber cuerpos cetónicos y por eso se llama hipocetónica. Preguntan que si la hipoglicemia solo se percibiría en el ayuno. Cuando tenemos ejercicios fuertes, ejercicios o actividades de gran esfuerzo, en estos pacientes con déficit de carnitina, también se puede producir hipoglicemia. Muy bien, ¿cómo solucionarían el problema del déficit de carnitina? Pregunto, Pues ¿cómo? lo que pasa es que hay dos factores, doctora. Una cosa es que sea problema de ingesta y otro problema sería de pronto que haya una incapacidad de metabolizar esa carnitina. A ver, Entonces, pues si fuera de ingesta, pues recomendarle una dieta al paciente que tenga una ingesta mayor de carnitina, pero si fuera un problema metabólico, sí no sabría la verdad. el problema de déficit de carnitina son problemas más de ingesta, ¿sí? Pero aquí, en esta gráfica que les voy a mostrar, en la falla de uno de estos dos transportadores, ustedes me dirán cuál, en la falla de uno de estos dos transportadores se puede producir un déficit de carnitina. ¿En cuál? Un déficit de carnitina con una baja ingesta se llegaría a producir un déficit de carnitina. ¿Cuál de las dos CPT produciría un déficit de carnitina? La ausencia de cuál de las dos transferasas produciría un déficit de carnitina. Chicos, ¿todavía están conmigo? Sí, doctora, muchos están respondiendo que la 2, precisamente pues porque no se puede devolver, pero pues ahí respondieron varios.
Ya vamos aquí. Sí, la 2, sí. La 2 porque no se podía regresar, no se puede regresar la carnitina. De hecho, aquí, la 2. De hecho, una de las herramientas diagnósticas para errores innatos del metabolismo es medir los acilcarnitina. Se pueden medir a través de una técnica que se llama HPLC, cromatografía líquida de alta resolución. Se puede medir los acilcarnitina, se mide la carnitina. Entonces, si se encuentran aumentados los acilcarnitina, nos dice que es la transferasa 1, ¿cierto? Porque se quedó acá en el citosol. Pero si lo que se encuentra es déficit pocos acilcarnitina, quiere decir que están entrando, y lo que se encuentra es un déficit de carnitina, y no responden estos chicos al tratamiento con carnitina. Y digo chicos porque normalmente eso se manifiesta muy temprano, a edades muy tempranas. Entonces el déficit de la carnitina palmitoyltransferasa. Son enfermedades metabólicas algo comunes, se llaman miopatías por falta de estas dos enzimas, puede ser esta o puede ser esta, y los resultados, o sea, la clínica puede ser la misma, ¿sí? Con algunas variantes, porque si pasan, como pasaría, por ejemplo, aquí, con déficit de carnitina 2, pues no devolvemos carnitina, pero el metabolismo de los lípidos es normal. Bueno, entonces, conocidos hasta ahora estos dos errores innatos del metabolismo, la falta de transferasa 1 y de transferasa 2. Síntomas más o menos parecidos, y es fácil el diagnóstico haciendo una relación entre acilcarnitinas y carnitinas. Bueno, ahora sí, entremos en clase, en la parte central de la clase, que es la beta-oxidación. Entonces, ¿estamos dónde? En la mitocondria. Estamos en la mitocondria. ¿Qué ácidos grasos vamos a hacerle beta-oxidación? Ácidos grasos de cadena media y larga. Y mírenlo aquí, está activado. Recordemos lo que aprendimos las clases pasadas, por eso hay que hacer unas clases secuenciales. Carbono 1, carbono alfa, carbono beta, ¿sí? Carbono omega. 1, alfa, beta, por eso se llama beta-oxidación. ¿Por qué? Porque se va a producir el rompimiento del ácido graso se produce entre el carbono beta y el carbono alfa, entonces se le llamó beta-oxidación. Voy a poner este esquema. Ácido graso, ¿sí? Lo puse sin la coenzima A, pero está con coenzima A aquí. Ácido graso, este es un ácido graso de 16 átomos de carbono. ¿Cómo se va a partir? De 2 en 2. De 2 en 2. Eso es la beta-oxidación. Se va a partir de 2 en 2. ¿Sí? Cada 2 átomos de carbono ocurre oxidación. Entonces, en un átomo de carbono, en un ácido graso de 16 átomos de carbono, vamos a obtener 8-acetil-CoA, porque se va a partir de 2 en 2. ¿Cuántas veces se parte? Se parte una vez, se parte 2 veces, se parte 3 veces, se parte 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Ojo, ¿sí? Las veces que se parte es el número de acetil-CoA que da, el número de acetil-CoA que da menos 1. O sea, por ejemplo, este es 8, el número de veces que se parte, 7. Si tengo un C19, ¿cuántos acetil-CoA? Perdón, un C18. Si tengo un C18, ¿cuántos acetil-CoA? A ver si por el chat. Si tengo un C18, ya estoy viendo el chat. Si tengo un C18, ¿cuántos acetil-CoA da? 9. ¿Cuántas veces se parte?
8. Ojo, alguien está, se parte 8, sí, listo. Si tengo un acetil-CoA, aquí. Si tengo un ácido graso de 18 átomos de carbono, me da 9 acetil-CoA y se parte 8 veces. Eso es correcto. Entonces, ojo que se partió. Entonces me devuelvo aquí para ver qué pasa cada vez que se parte, ocurren 4 pasos. ¿Sí? Voy a partir estos dos primeros de aquí, están en rojo, beta y alfa. Voy a partir por aquí y cada vez que voy a hacer esto ocurren 4 pasos. Paso 1, lo voy a resumir. Paso 1, ¿sí? Una oxidación. Paso 2, entra agua, entonces le llamo una hidratación. Paso 3, ocurre otra oxidación, ¿sí? Y paso 4, ocurre un rompimiento. Perdón. Voy a romper estos dos primeros, ocurren 4 pasos. 1, oxidación, hidratación, oxidación, rompimiento. Aquí mismo, ¿sí? Aquí mismo ocurren esos 4 pasos. Oxidación, hidratación, oxidación, rompimiento. Aquí están. Oh, perdón, ¿para dónde me fui? Entonces voy a partir estos dos por este lado. Paso 1, se oxida. Paso 2, se hidrata. Paso 3, se oxida. Paso 4, se rompe. ¿Sí? Se separan las dos moléculas. Vamos a ver uno por uno. En el paso 1, que es oxidación, miren quién está aquí. El FAD. Miren, aquí hay unos hidrógenos. ¿Sí? Entonces miremos estos dos hidrógenos. Entonces aquí hay unos hidrógenos. ¿Qué es lo que pasa en la oxidación? Pues se retiran esos dos hidrógenos. ¿Sí? Aquí están. Le quitamos 2 hidrógenos. Si le quito 2 hidrógenos, se forma un doble enlace. ¿Quién recibe esos 2 hidrógenos? El FAD, que se convierte en FADH. Oxidación. Cada vez que se pierden hidrógenos, hay una oxidación. Esa es de las primeras clases que vi. ¿Qué es oxidarse? Perder hidrógenos o perder electrones. Aquí estamos perdiendo hidrógenos, entonces hay una oxidación. ¿Quién está recibiendo esos hidrógenos? El FADH. ¿Sí? Ese doble enlace que se formó, ahora se hidrata. Aquí está. Entonces, una molécula de agua, aquí están los 2 hidrógenos de la molécula de agua y el oxígeno. Entonces, una hidratación. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque tenemos que volver a dejar el ácido graso igualito, activado, pero con 2 carbonos menos. Entonces, aquí ya lo estamos preparando. Tercer paso, miren quién hay aquí. El NAD. Entonces, el NAD se convierte en NADH más H más. ¿De dónde va a sacar esos hidrógenos? Aquí están, esos 2 hidrógenos. Se los vamos a quitar. Al quitarle este hidrógeno aquí, el oxígeno se convierte en un doble enlace. Perdón, el oxígeno se une al carbono por un doble enlace. ¿Sí? Y aquí está el grupo ceto, que es este mismo grupo ceto que estamos preparando para el rompimiento. Y la última etapa es el rompimiento con coenzima A, porque debe quedar activado. No va a gastar más plata. ¿Sí? Entonces, se rompe con coenzima A. Miren los 2 carbonos que salen, estos 2 de aquí, que estaban activados, y queda un ácido graso con 2 carbonos menos. O sea, si este era un C16, aquí queda un C14. Vamos a hacer las preguntas inteligentes. Aquí se produce un FADH y aquí se produce un NADH. ¿Listo? Pues las preguntas inteligentes en el chat. Aquí en este rompimiento, me voy al chat para poderlos ver. Y listo. ¿Cuántos? Vamos a trasladarle FADH y el NADH a ATP.
¿Listo? ¿Cuántos ATP se producen por rompimiento? 5. Sí, perfecto. Simón dice 5, Manuela dice 5. Estamos bien. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora vamos a otra pregunta inteligente. ¿Cuántos ATP se producen a partir de un C16? 30. Okay. Vamos a ver, amiguitos, démosle, dicen 30, dicen 40, 35. 35, 35, 30. okay, 35, van ganando 35, se van a ganar la rifa, los de 35, ¿sí? Por cada rompimiento estamos produciendo 5 ATP. En un C16, ¿cuántos rompimientos hay? 7. Recuerdan que es el número acetil menos 1. Se producen 8 acetiles, pero hay 7 rompimientos, y por cada rompimiento voy a tener 5, entonces son 7 por 5. Sí, señor. 7 por 5, 35. 7 ciclos de rompimiento, 5 por cada ciclo, da 35. Muy bien. Sigo con mis preguntas inteligentes. Pero me voy aquí. Entonces voy a tener para este C16 8 acetil-CoA. ¿A dónde van los acetil-CoA? Los acetil-CoA van al ciclo de Krebs, ¿sí? En unas células normales, con metabolismo normal, estoy quemando los ácidos grasos para producir energía. Ya, produje 35. Con solo partir el ácido graso, produje 35, ¿cierto? Vamos ahora a quemar esos acetil-CoA. ¿A dónde van? Al ciclo de Krebs. ¿Cuántos ATP se producen por acetil-CoA en el ciclo de Krebs? 12 ATPs. 12 ATPs. Y tengo ahora 8 acetil-CoA. Por 12, ¿cuánto te da? 96. 96. Ok. Entonces, ¿en total cuánto da? Pues restándole los 2 ATP serían 129. Si no, serían 131. Hay que restarlo porque hay que pagar las deudas. ¿Sí? Y se gastó 2 ATP, entonces tiene que pagar sus 2 ATP. Entonces se producen 129 ATP. Miren la cantidad de energía que produce quemar grasas. 129 ATP. ¿Todo el mundo quedó claro con las cuentas? Doctora, ¿por esos 2 ATP no se restarían por cada ciclo? No. ¿No? No, Ah, ya te muestro por qué no. bueno. Ya te muestro por qué no, y a todos, para que les queden claras mis cuentas. Ok, aquí. ¿Listo? Entonces entendemos que este es un C16, que da 8 acetil-CoA. Cada acetil-CoA de estos produce 12 ATP en el ciclo de Krebs, ¿cierto? Cada acetil produce 12, o sea que ahí tengo 96, ¿sí? Pero además tengo 5 ATPs por ciclo, ¿cierto? Y son 7 ciclos. Entonces ahí tengo 35. La suma de eso me debe dar 131. ¿Sí? No soy muy experta aquí en manejar el PowerPoint, esta herramienta, pero esas son las cuentas. Sumen para que les quede igualito. Sumen y les dará, ¿cierto? 131.
Pero cuando estábamos acá, acá arriba, y en la activación, dijimos que para activar ese ácido graso necesitamos gastar 2 ATP. Entonces, esos 2 ATP los tenemos que pagar. Esos 2 ATP los vamos a pagar y a esto le vamos a restar entonces menos 2. Okay, menos 2. Ahí espero que me comprendan las dificultades manuales que tengo. Entonces esto da 129. ¿Listo? Hasta ahí entendimos los 129. Pero alguien me pregunta adicional, que si no gastamos 2 ATP por cada vez que lo rompemos. Entonces nos vamos aquí y mira lo que pasa aquí, ¿sí? Ya lo teníamos activado, ahí gastamos los 2 ATP, pero después de hacer el tercer paso, el rompimiento es con coenzima A. Se rompe el ácido graso por aquí, pero, perdón, por aquí. Para que no se me ponga. Se rompe el ácido graso por aquí, pero el quien ayuda a hacer ese rompimiento es una tiolasa que es capaz de unir coenzima A sin cobrar. Entonces lo deja de una vez activado sin cobrar. Por eso volvemos a empezar sin tener que pagar otra vez porque él ya queda activado. ¿Ahora sí? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, entonces nos vamos aquí que ya vi otra cosa. ¿Todos quedaron claros? Catherine pregunta, ¿pero así es solo para los ácidos grasos saturados? No. Ahorita vamos a ver que para los ácidos grasos insaturados cambia un poco, ¿sí? Y el rendimiento es mayor. Perdón, el rendimiento es menor cuando tenemos ácidos grasos insaturados. Vamos a verlo más adelante, unas 2 o 3 diapositivas más adelante. Bueno, entonces fíjense. Ya sabemos sobre la beta oxidación. ¿Sí? Es de alto rendimiento energético, tiene unos pasos secuenciales. Aquí, acuérdense que siempre que yo les digo, cuando hay un FAD o cuando hay un NAD, existe una deshidrogenasa. ¿Sí? Existe una deshidrogenasa. Entonces se llama acil-CoA deshidrogenasa la primera, y la 3L-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa la segunda, ¿sí? Deshidrogenasas. La otra se llama una hidratasa y la tiolasa, que es la que rompe. ¿Ok? Especulemos ahora. Especulemos sobre la ausencia de la primera, de la acil-CoA deshidrogenasa. No es especulemos, sí existen deficiencias metabólicas, sí existen errores innatos de metabolismo en el que falla la acil-CoA deshidrogenasa. ¿Sí? Existe. Entonces vamos a ver qué pasaría primero con estos niños en términos de energía. ¿Qué pasaría con ellos? Si no existiera la acil-CoA deshidrogenasa. Doctora, buenos días. Buenos días. Profe, pues estos niños presentarían principalmente hipoglicemia. Estarían letárgicos, todos somnolientos. Sí. Y pues ahí, sería como la primera, si no estoy mal, gracias a esa enzima es que se produce el único FAT, que es el inicial. Ajá. Oxidación. Entonces, si tenemos carencia o ausencia de esta, por así decirlo, que bloquearía esa ruta metabólica y se considera como un punto de control. Correcto. Bueno, entonces Miguel aprendió aquí varias cosas bien interesantes.
Lo primero es que la enzima que está de primera en la ruta metabólica casi siempre es la enzima de control, casi siempre es la más importante. Y obviamente si falla la primera enzima, la gravedad del asunto es mayor. Segundo, lo que está diciendo Miguel también hace referencia a que estos niños tendrían poca energía, ¿sí? Y sobre todo, vuelvo, insisto, en términos de ayuno o de esfuerzos. Recuerden que cuando uno está corriendo o haciendo ejercicio, está gastando energía, el músculo requiere más energía, y es como si estuviera en estado de hipoglicemia. Entonces se va a necesitar más energía. Estos niños están letárgicos, Doctora, ¿sí? o sea que en ayuno no podrían utilizar pues no podrían utilizar las reservas. No podrían usar las grasas, ¿sí? No podrían usar las grasas que tienen de reserva, ¿sí? Entonces volvemos, si no lo pueden usar, pues son hipoglicémicos. ¿Qué van a usar estos niños? Estos niños van a usar, normalmente esa enfermedad es una deficiencia severa de esa enzima, casi siempre es fatal en los primeros tiempos, en los primeros días de vida. Ya les voy a decir por qué. Porque si esos niños no pueden usar sus grasas y entran en una hipoglicemia, lo que van a tratar de usar es sus aminoácidos. Y usan el esqueleto carbonado de los aminoácidos para hacer glucosa, pero el grupo amino de esos aminoácidos, ¿sí? El grupo amino de esos aminoácidos termina concentrándose a hiperamonemia, y la hiperamonemia, ya les he dicho en algunas circunstancias, en algunas otras clases, la hiperamonemia, el cerebro es muy sensible, las neuronas, sobre todo las glías, son muy sensibles al amonio, produce letargia, que era de lo que hablaba Miguel, produce depresión del sistema nervioso central y sobreviene un paro respiratorio, ¿sí? Entonces, la ausencia de esa enzima casi siempre es fatal. Bueno, entonces seguimos aquí. Esos niños estamos especulando sobre qué va a pasar con ellos. Pues obviamente esos niños no van a tener energía, van a recurrir a otros mecanismos para obtener su energía, que puede ser los aminoácidos, y si no se controla rápidamente esa deficiencia, no hay manera de curarla, pero sí la dieta puede ayudar un poco, y pues tienen desenlace fatal. Muy bien, esa era la beta-oxidación. Espero que hagan un ejercicio, les voy a dejar la tarea, aquí se las voy a poner, cuando les mande la diapositiva, ¿se acuerdan? La tarea es hacer un C18, energía de un C18, ¿sí? ¿Cuánta energía se gasta? Energía que produce, energía producida. ¿Listo? Y seguimos con la clase, aunque ya esta parte la hemos estado haciendo, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia biomédica de la beta-oxidación? Entonces ya vimos las deficiencias de carnitina que puede pasar, o que puede pasar cuando hay deficiencias de palmitoyltransferasa, o que puede pasar cuando hay deficiencias de la sil-CoA deshidrogenasa, ¿sí? Se está en esta parte, las últimas investigaciones están para combatir la obesidad, están tratando de, digamos, hiperactivar el metabolismo
de los lípidos para reducir las grasas a través de la beta-oxidación. Sin embargo, eso trae unos problemas que es los que vamos a ver, ¿sí? No descansemos y miramos cetogénesis. Alguien me preguntaba que si era lo mismo para los ácidos grasos insaturados. Aquí les traje un ácido graso insaturado como ejemplo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tiene 2 dobles insaturaciones. ¿Recuerdan lo de los omegas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un omega 6. Entonces, ¿qué pasa con la beta-oxidación cuando hay insaturaciones? Yo me voy a devolver. Porque es que el primer paso en la beta-oxidación es producir una insaturación, ¿sí? El primer paso en ácidos grasos saturados, el primer paso, que es una oxidación, es producir un doble enlace. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ya tengo el doble enlace? Este primer paso no se da. No hay que darlo porque ya tengo el doble enlace. Entonces yo les decía que cuando tenemos ácidos grasos insaturados, el rendimiento es menor. ¿Y por qué el rendimiento es menor? Porque ya en este primer paso que produce el FADH2, pues no se da. Y entonces tenemos 2 ATP menos que producir. Aquí ya tengo el ácido graso, la beta-oxidación sigue igualito, cada 2 carbonos rompemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que encontremos el doble enlace. Entonces, cuando encontramos el doble enlace, cuando se encuentra el doble enlace, que normalmente ese el doble enlace va a estar en posición cis, lo que hace otra enzima, ¿sí? Lo que hace otra enzima es cambiarlo de lugar y sigue lo cambia de lugar, o sea, lo pasa de cis a trans, está en cis, lo pasa a trans. ¿Cómo se llamará una enzima que cambia un doble enlace de posición? Una isomerasa, ¿sí? Y sigue el paso 2, que es la hidratación, ¿sí? El doble enlace se hidrata, vamos igualitos, encontramos el doble enlace, está en posición cis, lo pasamos a posición trans y siguen los pasos común y corrientes. Cada que hay un doble enlace va a ocurrir eso. Entonces, ¿qué necesitamos adicionar? Una enzima que pase de isómeros cis a isómeros trans, ¿sí? Una enzima que pase de isómeros cis a isómeros trans, y aquí está. Cuando es un ácido graso insaturado, necesito solo una isomerasa que pase de cis a trans, y en los que son poliinsaturados, una enzima adicional, porque los dos el doble enlace se van a encontrar, la misma isomerasa y una reductasa adicional. En resumen, y lo importante de lo que necesitamos aprender aquí, para los ácidos grasos de cadena, para los ácidos grasos mono o poliinsaturados, necesitamos 2 enzimas. El proceso es igualito, solo que se necesita unas isomerasas que cambien la posición de los dobles enlaces. Ok, vamos a terminar aquí con esta parte de la beta-oxidación. Me devuelvo a unas diapositivas, a la primera. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue beta-oxidación y se produjeron muchísimos acetil-CoA, ¿sí? Los acetil-CoA tienen 2 destinos. El acetil-CoA tiene 2 destinos. Se va al ciclo de Krebs para ser oxidado, pero si hay muchísimo acetil-CoA, el ciclo de Krebs se satura y ese acetil-CoA se va a la producción de cuerpos cetónicos, ¿sí? De lo que vamos a ver ahora es cómo ese acetil-CoA
que viene de las grasas, ¿sí? De las grasas, se convierte a cuerpo cetónico. Aprovecho la diapositiva para repasar. Triglicéridos, a través de las lipasas, se conviertan en ácidos grasos. Los ácidos grasos se activan como acil-CoA, se gasta ATP para esa activación, se transporta, se montan en el bus de la carnitina. Miren que esto es citosol, y la carnitina lo lleva a la mitocondria, ¿sí? En la mitocondria, los acilcarnitina sufren beta oxidación, producen acetil-CoA, y el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs para producir mucha energía, pero cuando hay mucho acetil-CoA, se producen los cuerpos cetónicos. Entonces, lo que vamos a ver es esta vía, rápidamente, la vía de producción de cuerpos cetónicos. De los cuerpos cetónicos vienen derivados del acetil-CoA. El principal productor de cuerpos cetónicos es el hígado. Ahí se hace cetogénesis. Aunque los produce, no los usa. Los produce para mandárselo a otros tejidos. ¿Qué otros tejidos lo usan? Cerebro, músculo esquelético, corazón y otros. Se usan solo como fuente de energía en situaciones metabólicas especiales, por ejemplo, en la diabetes, en el ayuno prolongado, y cuando comemos muchísimas grasas, podemos llegar a hacer una cetogénesis. Podemos llegar a hacer cetogénesis. Y finalmente, como son ácidos, los cuerpos cetónicos son ácidos, pues producen acidosis metabólica. Y aquí está, pero se las voy a resumir, no se angustien por eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Acetil-CoA. Acetil-CoA, mucho acetil-CoA, dice acumulación de acetil-CoA, pues acetil-CoA se une, sufren un proceso de transformación. ¿Sí? Entonces, mire, acetil-CoA, ¿cuántos carbonos tiene? Dos carbonos, dos acetil-CoA se unieron, aquí está un acetil-CoA y aquí está el otro acetil-CoA, se unieron, formaron una unidad de 4 carbonos que es modificada, ¿cierto? A través de varios pasos que no nos interesan por ahora, y se produce oxaloacetato, ¿sí? En primer lugar. Bueno, y después ese oxaloacetato va a sangre, pero en el camino se puede convertir en beta hidroxibutirato, oxaloacetato. Sí, oxaloacetato, sí, en hidroxibutirato, y se transforma. Este es el primer cuerpo cetónico. Véanlos aquí abajo, pero quiero mostrarles otra reacción que es mucho más clara. 2 acetil-CoA, acetil-CoA más acetil-CoA producen acetoacetil-CoA, que en varias transformaciones, olviden el oxaloacetato arriba, esa era la formación de glucosa. Esta es la verdadera reacción de cetogénesis. Acetil-CoA en varias transformaciones producen el primer acetoacetato, el primer cuerpo cetónico, que es el aceto, ¿sí? Acetoacetato. Acetoacetato, 1, 2, 3 unidades de carbono. 1, 2, 3, 4 unidades de carbono. 1, 2, 3, 4 unidades de carbono. Primer cuerpo cetónico. Y ese cuerpo cetónico, esto está ocurriendo en hígado, ¿sí? Y ese primer cuerpo cetónico es capaz de producir los otros 2 cuerpos cetónicos. Uno de ellos, la acetona. Entonces recuerden que hay
aquí 4, se pierde un carbono, se produce acetona, este carbono se pierde en forma de CO2, y el otro cuerpo cetónico es el 3-hidroxibutirato, que eran estos 3 que tenía aquí, acetona, acetoacetato y el 3-hidroxibutirato. Esos son los cuerpos cetónicos, ¿sí? Fíjense bien en esto. Son ácidos y por eso son capaces de bajar el pH sanguíneo y por eso son capaces de producir acidosis metabólica. Esto es un volátil, la acetona es volátil, entonces se puede expulsar, aquí lo tenemos, ¿cierto? El acetoacetato, espontáneamente se puede producir acetona o 3-hidroxibutirato, y aquí me está diciendo qué pasa. ¿Sí? En el hígado se producen los cuerpos cetónicos van a sangre, esos cuerpos cetónicos son mandados a diferentes tejidos para ser utilizados. Esos cuerpos cetónicos vuelven a producir en esos tejidos acetil-CoA para producir energía, para producir oxaloacetato, para producir glucosa. ¿Listo? ¿De dónde estamos sacando los cuerpos? ¿De dónde está el hígado haciendo cuerpos cetónicos? A partir de las grasas, fíjense, de los tejidos extrahepáticos, o sea, los otros tejidos diferentes al hígado, para que el hígado les haga cuerpos cetónicos para ellos utilizarlo. Les decía, la acetona es volátil, los cuerpos cetónicos se pueden eliminar a través de la orina, pero la acetona es volátil, entonces se elimina a través de los pulmones, y por eso los pacientes diabéticos no controlados tienen ese olor a acetona. Me devuelvo aquí, acetil más acetil, oxaloacetato, primer cuerpo cetónico, segundo cuerpo cetónico, tercer cuerpo cetónico, acetona, 3-hidroxibutirato. ¿Para qué hacemos cuerpos cetónicos? Para los tejidos que lo necesitan. ¿Qué tejido lo necesita? ¿Sí? Entonces, lo necesita cerebro, por ejemplo, en ayunas, lo necesita riñón. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que este acetoacetato, que es uno de los cuerpos cetónicos, por ejemplo, en cerebro, es convertido, que fue la confusión inicial que tuve, es convertido, ¿cierto?, a intermediarios del ciclo de Krebs, para que en esos intermediarios del ciclo de Krebs sean utilizados en la producción de glucosa. Entonces, las grasas, beta oxidación, acetil-CoA, uno de los intermediarios que es metilglutaryl-CoA, lo vamos a ver cuando veamos síntesis de colesterol, se produce acetoacetato, ¿sí? El acetoacetato es mandado a los tejidos, o se produce 3-hidroxibutirato y es mandado a los tejidos, o se produce acetona. La acetona no se utiliza en los tejidos, se utiliza el acetoacetato o el 3-hidroxibutirato, y los tejidos, a través de las vías metabólicas que hemos visto, ¿cierto?, lo convierten en acetil-CoA. El acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, se producen intermediarios del ciclo de Krebs que pueden ser utilizados para glucosa. En esta diapositiva se están resumiendo algunas cosas importantes. Tejido adiposo, lipólisis, ¿recuerdan las lipasas? Que hacen con los triacilglicéridos, rompen cada uno de los ácidos grasos, liberan los ácidos grasos, eso se llama ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres van vía sangre. Realmente aquí hay transporte de lipoproteínas, que las vemos en la próxima clase, llegan a hígado. En el hígado esos ácidos grasos sufren beta oxidación, ¿cierto? Y terminan en acetil-CoA, que va al ciclo de Krebs, o
que va hacia la formación de cuerpos cetónicos. Esto es lo que hemos visto hoy en clase, ¿sí? Desde aquí hasta aquí o hasta aquí. Y lo que están aquí hablando es de las carnitinas, de las transferasas. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un déficit de esta transferasa? ¿O qué pasa si hay un déficit de las enzimas de beta-oxidación? ¿Sí? Sí. Y donde además se puede regular todas las vías que hemos visto. Aplicación. En las personas sanas la producción de acetona es muy baja. Nosotros en este instante, yo por ejemplo no he desayunado. Voy a quejarme aquí en la casa de que no me han dado desayuno. No he desayunado, entonces yo debo estar haciendo cuerpos cetónicos, ¿sí? Para poder mantener la capacidad de análisis, etcétera, etcétera. Y de esos cuerpos cetónicos debe estar produciendo acetona, pero es tan baja la cantidad que obviamente yo no voy a oler acetona, ¿sí? Pero en las personas diabéticas, esa acetona es mucha, porque ellos sí están usando muchas grasas. Yo no estoy usando casi grasas en este momento, el ayuno no es tan grave. Entonces no hay una producción grande de cuerpos cetónicos, pero en los diabéticos sí. Es como la acetona es volátil, se elimina a través de la respiración. Ya dijimos que el hígado en sí no puede usar los cuerpos cetónicos. Esa reacción de uso de los cuerpos cetónicos se llama cetólisis. ¿Sí? Usar los cuerpos cetónicos se llama cetólisis. Y el hígado no tiene la tioquinasa o cetoacil-CoA transferasa, pero no los puede usar, y finalmente los tiene que exportar. ¿Sí? Entonces en esta diapositiva lo que hay es como una integración tejido a tejido de lo que está pasando, ¿sí? Los adipocitos, es esta misma diapositiva, pero con dibujitos, ¿cierto? Los adipocitos hacen lipólisis, los ácidos grasos van a sangre, esos ácidos grasos llegan a través de las lipoproteínas al hígado, el hígado hace beta-oxidación, el músculo también hace beta-oxidación, ¿no? Los ácidos grasos también pueden llegar al músculo, también allí hay beta-oxidación, se produce acetil-CoA, el músculo manda intermediarios para que el hígado le haga cuerpos cetónicos, porque es el único órgano que puede hacer cuerpos cetónicos, y esos cuerpos cetónicos van a ser usados, por ejemplo, por el cerebro, por el corazón en los periodos de ayuno. Y eso es lo que pasa en los diabéticos. Rápidamente, para reforzar la parte clínica, los diabéticos tienen un impedimento en el uso de la glucosa, entonces recurren o a sus proteínas o recurren a sus lípidos, principalmente a los lípidos, por eso las flechas aquí son más anchas. Se produce beta-oxidación, se produce acetil-CoA, parte la usan para su propia, obtener su energía, pero parte la usan para hacer cuerpos cetónicos, y lo que hacen es una cetosis. ¿Listo? Hasta ahí dejamos, muchachos. Yo ya me cansé. Eso de no verlos es más agotador que estar en esto. Entonces, la recomendación es hidratarse, comer, descansar y resistir. Me voy aquí a verlos y a oírlos. Listo. Y los dejo que me vean para que vean que si estaba aquí, no era una máquina que estaba hablando. Chicos, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Vamos a ver lipoproteínas. El lunes hacemos repaso, porque creo que el miércoles es el parcial, si no lo han cambiado.
¿Listo? Doctora, una Dime. pregunta. El rendimiento energético de esos cuerpos cetónicos, una vez se transforman a acetil-CoA, ¿es el mismo como si lo estuviéramos viendo desde la beta-oxidación? El acetoacetato, que es el cuerpo cetónico, Sí, señora. se son divide. dos, ambos se convierten, el único que se descarboxila, el único que tiene 3 es la acetona, pero la Listo. acetona no se metaboliza. El acetoacetato y el 3-hidroxibutirato se parten, eso es lo que llama cetólisis, en 2 Y ahí unidades sí. de acetil-CoA, y cada una de ellas entra al ciclo de Krebs. Y producirían cada una pues los mismos 5 ATPs, por así decirlo. No. No, Entran al ciclo de Krebs. Permíteme, yo te aclaro aquí para todos aquí. ¿Dónde están los cuerpos cetónicos? Entonces, el acetoacetato es una unidad de 2 carbonos. El acetoacetato entra al ciclo de Krebs, ¿sí? Mira, acetoacetato, acetil-CoA, acetoacetil-CoA, ¿cierto? Y se parte en 2, aquí se tiolasa, el acetoacetil-CoA se parte en 2 acetil-CoA, aquí le faltaría un 2, pero Sí, lo pongo más grande. Y 2 acetil-CoA, cada uno entra al ciclo de Krebs, no hacen beta-oxidación. El acetil-CoA ya entra al ciclo de Krebs y por cada acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs se producen 12 ATPs, o sea, que un cuerpo cetónico como acetoacetato o el 3-hidroxibutirato que se convierte en acetoacetato, ese cuerpo cetónico lo que produce son 24 ATPs, ¿sí? Listo, En el listo. ciclo de Krebs. Ya me quedó muchísimo más claro. Ok. Profe, y otra pregunta. ¿Será que usted Dime. nos puede mandar talleres como lo hicimos en el caso del parcial, esas guías que son buenas? Bueno, el hecho de las guías las pueden, esas guías que les mandé es como para que pudieran hacer las otras guías, pero bueno, no hay problema, yo se las puedo mandar. Sí, porque pues son un buen apoyo para el parcial. Listo, yo se las mando, no hay problema. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Feliz día. Bueno, hasta luego. Bueno, que estén muy bien, descansen, tomen agüita. Doctora, yo tengo una pregunta. Dale, Daniel. Lo que pasa es que cuando vimos la beta oxidación, ¿verdad? Usted mencionó que en los ácidos grasos de cadena par, pues se va a producir los acetil-CoA, re chévere. Pero que en la cadena impar puede ocurrir que se produzca el propanil-CoA. Ahí se fue. Ah, no. No, Entonces, aquí estoy, yo estoy aquí. No, estoy buscando la diapositiva. No puede ocurrir, ocurre que... bueno, ocurre, pasa. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿se distribuye miti-miti o, digamos, se intenta considerar la máxima cantidad de acetil-CoA y un propanil-CoA? Ah, ya, ok. Fíjate que, imagínate que aquí no tengo 16, sino 17, ¿sí? Ajá. Este último no queda como acetil, sino como propionil, o sea, de 3. Se producen todos estos, se producirían, en este caso, 7 acetil-CoA y un propionil-CoA. ¿Y el propionil-CoA se queda ahí o se metaboliza? El propionil-CoA se metaboliza, no tengo aquí la diapositiva para mostrártelo. El propionil-CoA se metaboliza como intermediario de la glucólisis. Recuerda que por allá en glucólisis hay unos compuestos de 3 carbonos que se llaman dihidroxiacetona, ¿cierto? Ajá. Que es de 3, hay uno que es gliceraldehído, 3-fosfato, y el otro dihidroxiacetona fosfato. Ese propionil-CoA se convierte a gliceraldehído 3-fosfato y sirve como intermediario de la glucólisis. Siempre que tengan un ácido graso de impar, este último da propionil y el resto dan acetil. Listo, profe, ya. Perfecto.
Doctora, una ¿Cómo? pregunta. Cristian, Ahí, pues no sé si yo había entendido mal, pero el propanil-CoA no se metaboliza hasta llegar a succinil-CoA y termina el ciclo de Krebs. El de que se también, transforma en también es el... ¿aló? También es una vía, Cristian, correcto. Muchas gracias. Bueno, sí, lástima, se me olvidó grabar esta clase. La próxima vez ustedes me acuerdan, ¿sí? Porque esta vez no la grabé. Se me Profe, olvidó. Dime. qué pena, no. Ahora surgen las preguntas. Esto, en la clase, es que no recuerdo bien porque creo que me distraje un rato. Cuando se está degradando una insaturación, se necesita, pues, pasarlo de cis a trans, ¿cierto? Sí, aquí. Pero entonces por medio de esa, eso sería una isomerasa. Sí, sí, Entonces, la función de esa isomerasa, y pues lo que habías mencionado, que o sea, romper o degradar un ácido graso insaturado genera menor cantidad en comparación a uno saturado. sí. Entonces, al romper esa insaturación, ¿se estaría gastando un FAT o un NAT? Es que No, no no, no, recuerdo. no, no se está gastando. Se está evitando la producción. Me devuelvo aquí para que veas. Mira que en el ácido graso saturado, estas son sus saturaciones, el primer paso es sacar este hidrógeno, este par de hidrógenos o este par de hidrógenos, no importa, ¿cierto? Y producir un doble enlace. ¿Qué pasa con el ácido graso saturado? Que ya trae el doble enlace, entonces no hay necesidad de sacarle hidrógenos porque ya los trae. O sea, que en lugar de empezar aquí, es como si empezáramos aquí. En el ácido graso insaturado, no se da este paso cuando se llega al doble enlace. Entonces se pierde, ¿sí? Se pierde esta producción. No es que se gaste, sino que se pierde. Se pierde, o sea, no se No produce. se produce, sí, Listo. exactamente. Entonces, en este caso, tendríamos solamente que no se produciría esta molécula de FAT adicional, por así decirlo. Adicional, correcto. Listo. Por cada insaturación, obviamente. Por cada insaturación que tengamos, sí. Listo, profe. Muchísimas gracias. Ahora sí. Ok, bueno, entonces, chao muchachos. Se les quiere. Cuídense mucho, cuiden sus familias.